Muy buenos días, el tema de hoy es transición. Vamos al libro de Éxodo 33, 12 al 17. Y dijo Moisés a Jehová: Mira, tú me dices a mí, saca este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos, y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros, y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Y Jehová dijo a Moisés: también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Tremendo cómo el Señor le habla a Moisés tan claramente que lo ha conocido y aún lo ha conocido por su nombre. ¿Cómo será si el Señor nos habla a usted y a mí en esta transición y nos dice que nos ha conocido por nuestro nombre? Esa transición es importante que la tengamos en el proceso, en los caminos del Señor, ya que esa transición en Moisés duró 40 años para el Señor formarlo y cambiar ese carácter soberbio, altivo y prepotente en Moisés y llevarlo a ser el hombre más manso y humilde sobre la tierra que había en la tierra de Israel. Y es lo que el Señor quiere hacer con usted y conmigo. Las personas que llegaron a ser grandes comenzaron en el lugar del anonimato, en el lugar secreto, donde nadie los veía, tal como sucedió con Moisés. Nadie lo veía de esos 40 años que el Señor lo trató. No abortaron el proceso de transición, más bien se sometieron y fueron obedientes y le creyeron a Dios por encima de las dificultades. Mire que hay veces nos cuesta creerle a Dios por encima de las dificultades, porque hay veces escuchamos voces extrañas que nos dicen, nos hablan: eso no es para usted, usted no va a avanzar, ese sueño no se va a cumplir, eso no es de Dios, eso es lo que le han dicho. Miles de cosas que el enemigo usa aún otras personas para entrar la persona y llevarla al desánimo y al desaliento y poder la persona abortar el proceso. Pero eso no sucedió con Moisés, pero tampoco va a suceder ni con usted ni conmigo, ya que durante este proceso de transición no vieron en poco las cosas que Dios estaba haciendo con ellos y en ellos, por lo cual estas cosas los ayudaron en el momento de tomar las decisiones más significativas de sus vidas, y fue en el anonimato donde el Señor empezó a trabajar en usted y en mí. Es en esos momentos en los cuales entramos en ese clamor, ayuno, intercesión, meditación, estudio de la palabra, pero también buscando y escuchando las respuestas de Dios para cada decisión. ¿Pero qué es transición? Lo encontramos en la Wikipedia, y es una transición y es la acción y efecto de pasar de un modo de ser o estar a otro muy distinto del anterior. Representa un cambio de un estado a otro. Es ese cambio en el cual usted nos debemos disponer a poder entrar en un camino de transición en el Señor. O sea, yo lo veo más que todo el morir a esta vieja naturaleza y el nacer de nuevo en Cristo Jesús y poder aceptar el proceso y el conocimiento de Dios en nuestras vidas. Pero ¿cuáles son las expectativas de Dios sobre cada uno de nosotros? Ya que al conocer a Dios y todas las cosas que había prometido, Él permitía que tuvieran grandes resultados de parte de Dios, aun cuando la situación se tornara difícil, sabiendo que Dios nos va a librar de cada situación que usted y yo estemos pasando o se nos presente. Tener una convicción profunda de lo que Dios va a hacer es tener esa convicción puesta en Él, como lo dice en Hebreos 12, puesto los ojos en Jesús, en el consumador de la fe. Ahí no lo dice puesto los ojos en las circunstancias, sino en el Señor, ya que existe un proceso de transición que permite que se desarrolle un carácter divino en cada área de nuestras vidas. Y no podremos pasar de una mentalidad de esclavo a una mentalidad de conquistador sin atravesar por este proceso. ¿Qué proceso está viviendo usted para que pueda pasar esa transición? ¿O qué proceso no ha permitido usted en su vida que el Señor lo lleve a un nuevo nivel de gloria, a un nuevo nivel de entendimiento, a un nuevo nivel de conocimiento, a un nuevo nivel de revelación, que de pronto está obstinado, terco, testarudo y no deja avanzar al Espíritu Santo en revelación y conocimiento, en entendimiento? Porque a veces nos creemos sabios en nuestra propia opinión y no pasamos el proceso de la transición. Hay personas que llevan mucho tiempo en un proceso, pero mire que esos procesos
no son de Dios, son del hombre, porque el hombre no permite que el Señor pueda pasar de ese proceso de transición a ese nuevo nivel. Porque encontramos que Moisés duró 40 años en ese proceso de transición para llegar a ser un hombre manso y humilde. A veces los errores se los echamos la culpa al Señor, pero la culpa no es del Señor, es de nosotros, por como lo decía anteriormente, por ser testarudos, por ser desobedientes y porque queremos las cosas que se hagan como creemos en nuestro tiempo. Significa que estamos en un proceso que no estaremos en el mismo lugar que estuvimos antes, pero tampoco estaremos en el mismo lugar que estamos ahora, ya que venimos de un lugar y es dirigirnos a otro lugar. ¿Qué lugar es el que no ha podido usted salir? ¿Será que pronto el Señor lo mandó a cambiar de trabajo y usted no ha querido? ¿Será que el Señor lo mandó a cambiar de casa y usted no ha querido? ¿Será que el Señor lo mandó a cambiar de ciudad y usted no ha querido? ¿Será que el Señor lo mandó a cambiar de su actitud y usted no ha querido? Pero como no ha querido pasar esa transición, entonces le echamos la culpa al Señor, que Él es el culpable, lo como yo estoy en este lugar o en esta situación. La transición de mentalidad de esclavo a mentalidad de conquistador. Y es lo que pasaba con el pueblo hebreo cuando salió de Egipto. El Señor los sacó de Egipto para llevarlos a Canaán, a la tierra prometida. Y ellos tenían una mentalidad de esclavo. Pero como el Señor quería llevarlos a tener una mentalidad de conquistador, como lo usó a Moisés, como esa transición que tuvo con Moisés, quería que el Señor lo tuviera el pueblo hebreo para llevarlo hacia la tierra prometida, pero no lo lograron. Hay veces nosotros tenemos esa mentalidad de esclavos que no queremos pasar esa transición y como que no queremos tener esa mente de conquista, ya que el Señor quiere darnos nuevas cosas a usted y a mí. Dios constantemente les recordaba al pueblo hebreo la promesa y le daba instrucciones de que debían de hacer al momento de poseerla y prometía estar con ellos en el momento de la conquista. Pero ¿qué pasaba porque ellos no conquistaban o no avanzaban? Precisamente porque eran personas malagradecidas, eran personas llenas de queja, miedos y desconfianza, ya que el que tiene mentalidad de esclavo siempre se acuerda de Egipto. Pero como yo estaba bien, pero en ese lugar de trabajo me iba muy bien, en esa casa, con mi familia, con esos hermanos, con esos sobrinos, con esas personas que me rodean, en ese lugar yo estaba bien. Siempre nos quejamos y miramos es atrás. Y nos basamos en que nos iba mucho mejor en ese lugar y no miramos el presente, lo que el Señor tiene proyectado para cada uno de nosotros y qué es lo que Él ha fijado en sus tiempos para que usted y yo lo logremos. Por eso la transición. ¿Cuál transición usted se quedó estancado? ¿En sus emociones? ¿En sus pensamientos? ¿En su carácter? De pronto en sus palabras. De pronto sus palabras lo tienen atado. Es que yo estaba bien, yo vivía bien, yo estaba cómodo, yo estaba fresco, estaba tranquilo, no tenía problemas, no tenía inconvenientes. Así era el pueblo hebreo, así era ese pueblo quejándose todo el tiempo cuando no veían la respuesta inmediata del Señor. Se quejaban por el alimento, se quejaban porque llovía, se quejaban porque hacía sol, se quejaban porque no había alimentos, se quejaban porque no tenían agua. Pero aún así el Señor les suplía. Decía un pueblo rebelde, que hasta el mismo Señor pensó en cambiarle ese pueblo a Moisés. Pero el mismo Moisés intercedió ante el Señor para que no lo destruyera y pudiera continuar con ese pueblo. Aún el Moisés tenía esperanzas de que el pueblo cambiara, pero no sucedió así. Estas son las quejas de un pueblo que todavía no conoce a Dios. Sí, y no se ha ocupado en acercarse a Él y en conocerlo a Él, ya que era un pueblo que el Señor le suplió y lo bendijo en gran manera, ya que de entrar a la tierra prometida el Señor les dio alimento, les proveyó, les abrió el mar, les hizo milagros, o sea, un Dios sobrenatural. Y ese Dios sobrenatural es el que quiere reflejarse a través suyo y a través mío. Pero para hacer eso el Señor quiere usarnos a usted y a mí, pero Él quiere sacarnos de ese pensamiento de esclavitud y llevarnos a un pensamiento de conquista, ser personas de visión, así como el Señor usó a Moisés, a llevarlo y a usarlo para sacar al pueblo, pero también con milagros, prodigios y señales. ¿Cuál es el proceso en el cual usted está estancado y no ha dejado que el Señor evolucione y avance en su vida? ¿Cuál es la transición en la cual usted se quedó estancado? ¿De pronto será en su carácter? ¿De pronto cree que ese carácter es bueno y dócil en Dios, pero en Dios no le sirve porque ese carácter es suyo y en Dios no es bueno? Hay veces que el Señor permite cosas en nuestras vidas, pero es para sacarnos de esa transición en la cual muchas veces nos metemos usted y yo. Debemos aprender que antes de llegar a derribar los gigantes y conquistar todo lo que Dios nos ha prometido, debemos tener el deseo y la actitud de acercarnos a Él. Hoy yo le pido al Señor que la transición por la cual estemos pasando, el mismo Espíritu nos lleve a conquistarla y a llevarnos en victoria en Cristo Jesús. Amén y amén.